En esta mañana vamos a reflexionar en un tema muy importante que la iglesia debe estar meditando. Y he puesto como título el amor y su fundamento. El texto que vamos a utilizar es la segunda carta del apóstol Juan. Es una carta que tiene 13 versículos, está compuesta por 13 versículos, pero no vamos a usar todos, pero sí lo vamos a leer por cuanto es corta la carta. Así que, y antes de iniciar, acompáñenme en oración. Amén. Señor Jesús, usted es el Dios bendito, fuente de toda felicidad en sus criaturas. Creador, benefactor, dueño y sustentador. Ayúdenos a contemplar la dignidad de su presencia, la perfección de su sacrificio a través de la exposición de su palabra, derramando así gracia y favor a nuestras almas por medio de la misma. Te lo pedimos en los méritos de Jesús y en la gracia y guía de su Santo Espíritu. Ahora bien, como habíamos dicho, vamos a utilizar la segunda carta del apóstol Juan. Esta segunda carta del apóstol Juan, al igual que la carta a Filemón, es una carta personal. Y como toda carta posee en su estructura un remitente, un receptor, un mensaje que tiene un propósito de comunicar un hecho en particular. Y por último, toda carta concluye con una despedida. En el caso de esta carta, mi familia, el remitente es un anciano. Quien la recibe es una señora. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que decirle el anciano a esta señora? Bueno, el anciano le hará una súplica en amor y esta súplica tiene la única intención de protegerla. Escúcheme bien, de protegerla. El anciano que escribe esta carta es el apóstol Juan. Y la señora que recibe es una iglesia local, probablemente situada en la ciudad de Éfeso. Permítame acotar algo aquí. En el Nuevo Testamento, la representación simbólica de la iglesia es con frecuencia la de una mujer. Se ha llegado a pensar de que Juan en ningún momento desea dar a conocer el nombre del propietario de la casa. La razón es porque a los cristianos de aquella época les tocó con frecuencia sufrir intensas persecuciones. Y ahora Juan está tratando de salvaguardar al destinatario usando el simbolismo de señora elegida para designar a la iglesia. Bien, una vez que hemos señalado quiénes son tanto el remitente como el receptor, permítame hacerles un pequeño resumen acerca de la carta y de su intención. Amados, ruego su debida atención en estos momentos. El apóstol Juan escribe esta segunda carta para hacerles una súplica a los creyentes. Y esta súplica que hace Juan a la iglesia local es la siguiente: que se amen unos a otros. Y la razón para hacerles esta petición
es la existencia peligrosa de muchos engañadores que habían salido por el mundo enseñando una doctrina falsa que distorsionaba a la persona del Señor Jesucristo, logrando con esto deteriorar su plena deidad y su plena humanidad. Es por esto que el apóstol Juan les da una instrucción: no recibir y de no apoyar económicamente a ningún individuo que llegue a la iglesia enseñando este tipo de herejías. Por todo esto, mis amados, he aquí la importancia de esta súplica de amor que deseaba esta epístola, y la transforma en palabras cuya comprensión resulta esencial para la integridad del mensaje del Nuevo Testamento y para la aplicación en nuestro caminar cristiano. Veamos pues cómo se ve expresada la preocupación del apóstol Juan en su segunda carta y enterémonos lo que dice la misma. San Juan apóstol, segunda epístola, dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Hermanos, la brevedad de su contenido en ninguna manera va a restar importancia a esta carta, ni tampoco hace que disminuya la potencia ni la profundidad de su mensaje, y eso tenemos que tenerlo muy presente. El apóstol Juan hace esta súplica de amor a la iglesia para protegerla y guardarla, así el honor de nuestro Señor Jesucristo. Y este ruego de amor a la iglesia tiene dos aspectos a señalar. Lo primero que el apóstol Juan trata de enseñarnos es que el amor tiene un fundamento o un soporte. Recordemos esto. El amor tiene un fundamento o soporte.
Lo segundo será el resultado que surge de la obediencia de poner por obra el amor con su respectivo fundamento. ¿Estamos claros? Va a haber un resultado cuando nosotros descubrimos y practicamos el amor, o sea, cuando practicamos el fundamento que el amor tiene. Inmediatamente pasemos a desarrollar el primer aspecto, es decir, el fundamento del amor. Al inicio de esta exposición les mencioné que la señora elegida y sus hijos son una expresión de Juan para referirse a una iglesia local. Y lo primero que el apóstol hace en esta carta es hacerles saber a ellos que Él les ama. Si usted va conmigo a la parte inicial del versículo 1, vemos ahí que el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Amados, el amor del apóstol Juan para ellos tiene un fundamento. Y no precisamente tiene que ver con lo sentimental, ni tampoco con las afinidades sociales, sean estas las que sean. Notemos lo siguiente: el apóstol no simplemente les expresa que les ama, sino que les está diciendo la forma como les ama. Los ama en la verdad. Es decir, este amor va más allá de lo que podemos pensar. Los ama en la verdad. Iglesia Bautista, solo a Dios la gloria. Es aquí en donde encontramos el fundamento y la fuerza del amor del apóstol Juan por ellos. Y esta es la verdad. Sí, mis hermanos, tal como me están escuchando, la verdad. Y es que si usted nota, la palabra o el término verdad es mencionada 4 veces en los 3 primeros versículos de esta segunda carta, dándonos a entender que el apóstol Juan en este término nos está comunicando un concepto que para él y para nosotros debería de ser de suma importancia. Es así que el amor entre nosotros los creyentes tiene un fundamento, tiene una base, y esta es la verdad. De tal manera que si este fundamento no está presente, todo amor que puede surgir de aquí en adelante será meramente una distorsión del verdadero amor bíblico. Si esto ocurre, será el amor entendido como una simple sensiblería mundana dentro de la iglesia, con una vida de un cierto compañerismo caracterizado por la obligación de mantener ligeras relaciones los unos a los otros, con un poquito de sentimiento y hasta a veces de calor egoísta. Pero esta, mis amados, no es la idea de Dios de lo que debería de ser su iglesia con respecto a tratarnos en amor los unos a los otros. Mi familia, habiendo determinado que la verdad es el fundamento de nuestro amor,
es muy natural que nos estemos preguntando, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Término que aparece por 5 ocasiones en toda la carta. Es así que el término verdad que es utilizado por Juan, tanto en su epístola como en el Evangelio, tiene un sentido absoluto, apuntando siempre hacia la revelación de Dios. Pensemos en lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 17, versículo 17, le pide al Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De ahí que el creyente verdadero no podría tener comunión o un amor mutuo donde se carece del fundamento de la verdad, es decir, la palabra de Dios. Y es que todos sabemos que el mundo busca la verdad en la realidad última de las cosas, sin saber que la verdad no se puede encontrar a menos que ésta lo encuentre a uno. Amados, la verdad ha de ser revelada por Dios, no descubierta por el hombre. ¿Saben? Es muy triste reconocer que hay personas que continúan en congregaciones que saben que están predicando de todo, menos acerca de la palabra de Dios. Pero lo triste es que, sin embargo, sabiendo eso, persisten en mantenerse ahí por otras afinidades personales, sean estas amistades, sean estas responsabilidades ministeriales, entre otras cosas, mostrando con ello que son más importantes estos menesteres secundarios que la verdad de las Escrituras. Eso es lo que muestran. Por tanto, en donde hay un amor supremo por la verdad de la palabra de Dios, no se podrá evidenciar un amor verdadero hacia aquellos que nos rodean. Repito, en donde no hay un amor supremo por la verdad de la palabra de Dios, no podremos evidenciar un amor verdadero hacia aquellos que nos rodean. Reflexionemos en esto. Si aquí en esta iglesia local, llamada Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria, se predica la verdad de la palabra de Dios, mostrando diligencia en interpretarla y predicarla de manera correcta. Si aquí existe el fundamento para el amor mutuo, que es la verdad, por tanto, los que estamos aquí tenemos una deuda muy grande entre nosotros. ¿Sabe cuál es? El amarnos los unos a los otros. Déjenme decírselos de otra manera. Si en esta iglesia local está plantado el fundamento de la verdad de la palabra de Dios, no tenemos excusa en ejercitar el mandamiento de amarnos los unos a los otros. No hay excusa. ¿Saben por qué? Porque la verdad no nos divide. Al contrario, la verdad nos va a unir más y más.
Y aquí deseo hacer un paréntesis e indicarles que para el apóstol Juan, la verdad no solo es la palabra escrita, también lo es la palabra encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Si no, veamos Juan capítulo 14, versículo 6, y leo para ustedes. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Nos damos cuenta? Ahora bien, si la palabra de Dios es la verdad, entonces aquel que es el Verbo encarnado será también la verdad. Por tanto, en donde no se predica la verdad escrita y la verdad encarnada, la iglesia va a carecer del fundamento necesario para que se lleve a cabo la unidad y el amor mutuo. Así de simple. En cambio, si la predicación de la Escritura glorifica al Señor Jesús, habrá suficiente razón para unirse a esa iglesia local y permanecer ahí. Y no solamente permanecer ahí, sino que ejercitar constantemente el mandamiento del amor. Y es que después de haber entendido a lo que se está refiriendo el apóstol Juan con respecto al término la verdad, muy bien podríamos determinar un elemento importante cuanto a la relación que los creyentes tenemos con la verdad. Y este aspecto es el siguiente. Escuche bien esto, hermanos. La verdad es algo que se conoce. La verdad es algo que se conoce. Leamos el versículo 1 en su totalidad. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. La verdad, según esta cita, es algo que se puede conocer. Pero este conocer no es tan solo un conocimiento intelectual, sino que es más profundo, ya que la única manera en que un hombre o una mujer pueden conocer la verdad de Dios en el sentido que manifiesta el apóstol Juan y experimentan los creyentes es solamente a través de la acción del Espíritu Santo. De ahí que el apóstol Pablo dice lo siguiente, pues, cuando nosotros vamos a 1 de Corintios, en su capítulo 2, versículos del 12 al 14, y leo para ustedes esta cita, dice lo siguiente: y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Nos damos cuenta? Lo mencionado en este texto deja en claro la razón por la que el hombre no puede percibir, no puede aceptar, ni tampoco puede entender la verdad que es la revelación de Dios en Jesucristo, a menos que el Espíritu Santo le dé vida espiritual soberanamente. De no ser así, nadie podría conocer la verdad de la palabra de Dios para apreciarla en toda su dimensión, para terminar así rindiéndose a ella. Este conocimiento de la verdad implica pues una obra regeneradora. Y este obrar
el Espíritu Santo de Dios lo lleva a cabo mediante la verdad escrita. Por tanto, mi familia, el Espíritu nos da vida espiritualmente mediante la palabra de verdad, para que podamos conocer la verdad y rendirnos a ella. De allí que el Espíritu se le caracteriza también en la Escritura y lo conocemos como el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Recordemos que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad porque Él es quien guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien inspiró las Escrituras, redactadas por los profetas y los apóstoles. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. De allí que la verdad de las Escrituras apunte y señale hacia la verdad encarnada. Acompáñenme al versículo 2 y seguimos en esto de la verdad. Dice así el versículo 2: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amados hermanos, esa causa del Espíritu de verdad que permanece en usted y en mí y que permanecerá para siempre en nosotros, es que ahora podemos, y de hecho nos amamos con un amor desinteresado. Eso debe de existir en esta iglesia, un amor desinteresado, ya que es imposible ser un hijo de Dios, ser habitado por el Espíritu Santo y no poder amar a quienes nos rodean, a quienes son nuestros hermanos en la fe. No habría coherencia. Iglesia, recuerda esto. Una vez que el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo mediante la palabra de verdad, Él morará para siempre en nosotros, cuidando el depósito de la verdad en ustedes y en mí. Amén. Y para ir cerrando este primer aspecto concerniente al fundamento del amor, diremos que en donde carece la verdad no puede haber de ninguna manera con respecto al amor verdadero, ya que, como habíamos dicho, esta es fundamental para que podamos amarnos los unos a los otros. La iglesia se fundamenta en un amor, pero no en un amor alejado. Fíjense en esto. La iglesia, la principal sostenedora y defensora de la verdad, pensar que el amor en la ausencia, que el amor esté ausente en una iglesia, es algo que no contemplan los autores bíblicos. Si decimos que esta iglesia tiene ese fundamento, que es la verdad, y si en este lugar se está predicando tanto la palabra escrita como la palabra encarnada, como ya dije antes, no hay excusa para que nos podamos amar los unos a los otros con ese amor desinteresado.
el versículo 4, en el versículo 4, el apóstol Juan puntualiza algo de mucho interés para el conocimiento de nosotros. Dice así el versículo 4, acompáñenme. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Ojo a esta expresión, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense ustedes, ya nosotros hemos visto el fundamento, ya lo descubrimos, cuál es el fundamento del amor, que es la verdad. Ya también estuvimos brevemente analizando qué es la verdad. Vimos la verdad escrita y la verdad encarnada. Y ahora viene y nos sale en esta parte de texto bíblico de que el apóstol Juan se regocijaba porque había visto a los hijos de esta iglesia, es decir, a los creyentes, andando en la verdad. Ahora, la pregunta que nace aquí es, ¿qué significa andar en la verdad? Andar en la verdad significa que todo aquel que ha conocido, en el sentido bíblico estoy hablando, en el sentido bíblico la verdad, su vida será vivida día a día según esa verdad que ha conocido. Tiene lógica. No solo manifestará la doctrina correcta, hoy estuvimos leyendo una porción de nuestra confesión de fe. Entonces, lo que nos hace entrever es que esta iglesia tiene doctrina, la sana doctrina, conoce la sana doctrina. Entonces, no solo va a manifestar la sana doctrina, sino la vida apropiada de esa sana doctrina. Vamos a vivir la sana doctrina. Y el resultado de manifestar una doctrina correcta, ¿sabe cuál es? Será la vida piadosa. Y esta vida piadosa no es otra cosa sino que una actividad natural de un corazón regenerado. ¿Sí? El hombre o la mujer ora. El hombre o la mujer da gracias. El hombre o la mujer se arrepiente. No solo porque estas cosas son ordenadas, sino porque él o ella son sensibles a sus necesidades y a la bondad divina. Y es tan consciente de la locura y miseria de una vida pecaminosa. Ahora bien, su caridad no es forzada, es decir, las ayudas que a veces nos prestamos los unos a los otros, no va a ser forzada, no va a ser por obligación. Ni las ofrendas son obtenidas por manipulación humana. Por el contrario, su amor estará siempre dispuesto a dar, a estar donde hay necesidades. Y fíjense en esto, hermanos, y aunque no hubiera obligación externa, su corazón va a empezar a planificar cómo dar, cómo ayudar con toda liberalidad. Eso ocurre. Seguramente el apóstol Juan fue testigo de todas estas manifestaciones que él les llama a andar en la verdad. Y que obviamente todas estas manifestaciones de estos creyentes, a él que hizo que su corazón empezara a sentirse gozoso, empezaba a regocijarse viendo a estos hermanos las manifestaciones de poseer y de vivir la verdad, de tener claro el concepto de lo que es la verdad, y por ende venía el resultado, andar en la verdad. Ahora bien, la doctrina permeada de herejía
no podrán nunca dar como resultado una vida piadosa. No podemos esperar. Sin embargo, muchos que tienen una doctrina correcta, a pesar de tener una doctrina correcta, a pesar que estas personas pueden manifestar verbalmente y correctamente la verdad, no son consecuentes en su caminar. No son consecuentes en el caminar con la verdad. Y esa no es una actitud que se deba aplaudir. Es por eso, mi familia, urge hombres y mujeres que estén constantemente y sostenidamente traduciendo el Evangelio en sus vidas diarias y de relación, ya que la iglesia puede llegar a dividirse tanto por herejes como por personas que no andan en la verdad. Pueden hacer mucho daño. Dios nos guarde libre de aquello. Ahora bien, el segundo aspecto que debemos de tratar es el resultado del amor y su fundamento. Ya vimos que el resultado era la verdad, el fundamento era la verdad. Ahora, ¿cuál es el resultado de practicar, de vivir, de andar en la verdad? Bueno, que la iglesia esté vigilante para perseverar en la doctrina de Cristo. Eso nos debe de llevar a estar vigilante para perseverar en la doctrina de Cristo. El versículo 8, si usted nota y va a su Biblia, el versículo 8 de esta carta inicia diciendo: mirad por vosotros mismos. La Nueva Traducción Viviente, en cambio, dice así: tengan cuidado de ustedes mismos. Este llamado que les hacía el apóstol Juan era el mismo que les hizo el apóstol Pablo en su discurso a los pastores de Éfeso. Era el mismo. Y eso lo encontramos en Hechos, en el capítulo 20, en su versículos 28 y 31, y lo leo rápidamente para ustedes. El apóstol Pablo le decía a estos pastores: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, y ahí sale la palabra, ¿no? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta es una iglesia local que al momento no presentaba problemas. Sin embargo, Pablo les advierte a los pastores que de ellos mismos iban a levantarse, que de esa misma iglesia iban a levantarse hombres malvados, y por tal motivo, como iglesia, debían de estar vigilantes. No solo de los de afuera, sino también de los que se encontraban dentro. Esto es triste. Los pastores de la iglesia de Éfeso debían de mirar no solo por ellos mismos, sino por todo el rebaño, cuidando la sana doctrina, estando atentos en la iglesia de hombres que quisieran introducir herejías. Esa era la labor del pastor. Mientras que Juan, en su carta, él no hace solo un llamado
a los pastores, sino a toda la congregación a tener cuidado y el de estar vigilantes de hombres que quisieran entrar a la congregación a enseñar doctrinas contrarias a la que ellos confesaban, específicamente la encarnación del Hijo de Dios, que era una confesión unánime entre ellos. Usted lo puede encontrar en el versículo 7. Nosotros como iglesia, hermanos, no debemos dormirnos en los laureles, pensando que al ser una iglesia confesional, esos problemas no se podrían llegar a presentar aquí. No debemos estar tan seguros. Así que tantos pastores como miembros tenemos las responsabilidades bajo el contexto iglesia. El pastor o los pastores tienen la labor de predicar expositivamente la sana doctrina, para que la congregación no sea como veletas llevadas de un lado para otro por vientos de doctrinas heréticas. ¿Y qué hay con la congregación? Sabemos la labor del pastor. ¿Y qué hay con la congregación? Bueno, la congregación tiene por responsabilidad, entre muchas contempladas en la política de la iglesia, el de congregarse, ya que esta es una obligación delante de Dios por ser un mandato bíblico. Hay una obligación, hermanos. El no hacerlo, mi amada familia, es tener en poco el día del Señor. Y ninguno de nosotros podremos culpar a otro si desobedecemos a Dios, ya que el congregarnos es una responsabilidad individual. Por tanto, Dios no va a imputar ese pecado a la pastoral. El versículo 8 inició señalando: mirad por vosotros mismos. Ahora bien, nace una pregunta: ¿cómo puede cumplir la iglesia la labor y la tarea de mirar o de cuidarse por sí misma? Buena pregunta. Y es que es fascinante cuando usted va a las Escrituras, en este mismo capítulo 20 que acabamos de leer, donde Pablo le está escribiendo a los pastores de Éfeso, en el versículo 26, el apóstol Pablo les dice a los pastores de Éfeso: yo estoy limpio de la sangre de todos. Nace otra pregunta ahí. ¿Por qué dice Pablo que estaba limpio de la sangre de todos? La respuesta está en el versículo 27, mis hermanos, del capítulo 20 de Hechos. Y responde: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo lo responde diciendo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, en otras palabras, Pablo les había anunciado todo el plan de Dios sin ocultarles nada. Esa era su labor y fue cumplida fielmente por él, ya que de ello tendría que dar cuenta a su Creador. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que se hizo: ¿cómo puede cumplir la iglesia la labor y la tarea de mirar o cuidarse por sí mismo? Hermanos míos, una iglesia
mira por sí mismo cuando es diligente en congregarse para escuchar el consejo de Dios. Lo repito, una iglesia mira por sí misma cuando es diligente en congregarse para escuchar todo el consejo de Dios. Una iglesia mira por sí misma o tiene cuidado de sí misma cuando utiliza los espacios de edificación en enseñanzas teológicas. Iglesia, solo a Dios la gloria. Presta atención a lo siguiente. Estudiar y aprender doctrina no es un lujo de los maestros cristianos. Es responsabilidad de todo creyente. Una iglesia que rehúsa a cuidarse por sí misma, descuidando el día del Señor, siendo negligente frente al compromiso de estudiar, puede echar a perder el fruto del trabajo de pastores diligentes. Leamos en su totalidad el versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibéis el galardón completo. Y respondamos otra pregunta. ¿Cuál es el fruto que podía perder la señora elegida a lo que Juan está dando instrucciones? ¿Qué fruto iba a perder? Esta señora elegida podía perder todo el fruto que una iglesia local da al estar cimentada y firme en la verdad. Cuando una iglesia está cimentada, está firme en la verdad, va a dar frutos. Va a dar frutos. Y de esos frutos es que hay que cuidarnos, que los perdamos por nuestra negligencia. Una iglesia cimentada en la verdad florece. Una iglesia cimentada en la verdad es luz y sal en medio de un mundo oscuro y corrupto. Una iglesia cimentada en la verdad ilumina, preserva y cosecha creyentes genuinos por la predicación del verdadero evangelio. Una iglesia que no cuida de sí misma es una iglesia que pierde el trabajo que otros han realizado para que ésta pueda existir como iglesia local. Es una iglesia que pierde su recompensa por su negligencia. No va a disfrutar el gozo de ver el cuerpo de Cristo bien nutrido y edificado para la gloria de Dios. Mi familia, seamos vigilantes en permanecer firmes en la doctrina ortodoxa. Es decir, debemos permanecer firmes en lo que ha sido proclamado y creído por los cristianos a lo largo de la historia. Y es que si alguien niega alguna de las doctrinas básicas de la fe cristiana, estará negando su cristianismo. Y para terminar, Iglesia Bautista, solo a Dios la gloria. Les insto a cada uno de ustedes, sean valientes en la defensa de la verdad y perseveremos en la misma por una sola razón. Dios
en su gracia nos preserva, para que así podamos perseverar en la doctrina correcta de Cristo. El Señor los continúe bendiciendo, mis amadas familias. Oremos. Padre, gracias te damos después de haber sido expuesto a tu palabra. Oro por esta iglesia amada, para que cultive un amor constante, fundamentado en la verdad de tu palabra. Asimismo, amado Dios, concédeles discernimiento espiritual para identificar y resistir enseñanzas erróneas que puedan desviarlos de la verdad. Te agradezco, Padre, por la esperanza, por la paz que tan solo podemos encontrar en la verdad de tu Hijo, que se encarnó y vivió entre nosotros. Oramos los méritos de tu Hijo Jesús.